Roy, la mesa de los miércoles, ¿cómo estás? Feliz cumple, Roy. Gracias. Gracias por la felicitación que mandaste ayer. Sí, acompañado de un extrañamiento. Sí, lo escuché. Sí, bien. René Casado, buenas tardes. Buenas tardes. Joaquín, buenas tardes. Yo te felicité a Roy y le di la bienvenida al FBI. ¿Por qué? Las fuerzas básicas del INAPAP. Estoy desde hace un año. Sí, pero pues estás joven todavía, en las fuerzas básicas. Bueno, sí. La cantera. La cantera del FBI. Haciendo méritos, Roy. Fíjate que, Joaquín, estoy viendo que el gobierno del presidente López Obrador, en el caso de la migración centroamericana, está enfrentando aquella famosa alternativa de una novela, La alternativa del diablo. Está contradiciendo su original política humanista en materia migratoria. Eso ya se cambió. Pero no, los hicieron cambiar. Bueno, pues. Los forzó un muchacho que vive bien en la calle de Pensilvania, en Washington. En el 1600. 1600 de Pensilvania, los hizo cambiar. Con unos aranceles, amenazando con unos aranceles. Sí. Entonces, el problema es que, ¿qué va a hacer? ¿Qué nos queda? No sé. A pesar de los reclamos y a pesar de todo, el corazón sangrante de los mexicanos está en hemorragias por esto, y hay escenas conmovedoras realmente que en la frontera sur el papel de nuestra Guardia Nacional. Pero a mí lo que me llama la atención es que no nos queda otra cosa. A ver, es que el problema de la migración no tiene solución. No, para empezar. En el mundo. No, en el mundo. Ve la Unión Europea. No ha podido. Sí. No, en el mundo es así. No ha podido. Y voltearon a ver este caso porque empezaron a vivirlo ellos hace unos años. Sí. La migración. ¿Cuántos muertos han quedado en el mar, en el Mediterráneo? Sí. Pues en un año fueron 2.000. Mira, España ya lo vivía desde hace tiempo, pero el total de Europa por Melilla. Sí, exactamente. Por Gibraltar. Sí. Pero fuera de eso, Europa no lo había vivido hasta que de repente se vinieron todos los sirios y entonces... Antes los libios, porque hay que recordar que Libia era la Italia del sur, la Italia africana. Sí. Entonces, Joaquín, pues yo creo que al gobierno del presidente López Obrador le queda solo una alternativa. ¿Cuál? Defender los intereses de México. Y los intereses de México son evitar que le cobren aranceles a las exportaciones de los productores mexicanos. Qué feo se oye. Sí. Se oye horrible, sí, qué feo se oye. Pero mira, lo decimos más cínicamente. De que se muera mi tía a que me muera yo, que se muera mi tía, que es más vieja. Mira, yo en este tema de la migración tengo un pensamiento dual, porque efectivamente hay una parte humanista que dice, a ver, espérate, no puedes tratarlos así porque además están huyendo por hambre, por seguridad, si los regresan los van a matar, o sea, hay un asunto de humanismo ahí, ¿no? Tragedia. Afortunadamente en el lenguaje, México se ha evitado y no les ha dicho ilegales. Que eso no les ha, el lenguaje ha sido muy correcto de esa parte. Bien. Sí, pero también son tan correctos que dicen que los rescatan, no que los detienen. Exacto, ¿no? Pero pero es que de Estados Unidos, al revés, de Estados Unidos, para ellos son ilegales y ningún ser humano es ilegal. Comete actos ilegales. A ver, pero no son ilegales. Los seres no pueden ser legales o ilegales. Exactamente. Lo ilegal es la conducta. Exacto. Por eso digo, no, entonces, bueno, cuidado. Ahora, tengo un sentimiento de decir, ayudar a México podemos simplemente registrarlos y ayudarlos a llegar a la frontera. Porque nos imponen aranceles. Y entonces cuando dices ayudar a México, pensar en México es obedecer a Trump. Eso es lo que estás diciendo. No. Pero sí estás diciendo eso. Sí, defender los intereses de México. No. Políticamente correcto. Pero bueno, pero hay un pensamiento, sí. Ahora, yo estoy casi seguro, y digo el casi porque no lo conozco internamente, que López Obrador, en su fuero interno, quisiera ayudarlos totalmente a cruzar. O sea, su forma de pensar es más humanista pero pensando o reconociendo que le iría muy mal a México si no ocurre eso. Pero fíjate lo que ocurrió. El presidente Yamatei de Guatemala, al día siguiente de tomar posesión,
Dijo, pues si quieren pásenle. No, sí lo dijo. Pero ahí se van a enfrentar. Ahí está el muro. Hay un muro en México, va a haber ahí muro. Porque él dijo, al día siguiente de tomar protesta. O sea, ya era un tema. Cuando en su toma de protesta en el discurso, no mencionó la migración para nada. Diciendo, aquí no es un problema la migración. ¿No? O sea, aquí en Guatemala, no, quieren pasar, pásenle. México, ahí los van a detener, ¿eh? O sea, sí era. Entonces hay un pensamiento dual. Yo quisiera. Ahora, este es un caso para la araña, porque la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hoy está dando informe en la permanente, tendría que manifestarse al respecto. ¿Perdón, informe? Bueno, no, informe. Fue el reporte de un cuentachiles, como todos los funcionarios de este gobierno. ¿Por eso? A ver, René. Joaquín, no solamente lo que mencionaron, aquí se comprueba que no basta querer, hay que poder. Aunque la intención haya sido lo más humanitaria, como la mayoría de las premisas y las convicciones y principios de la Cuarta T y del presidente Andrés Manuel López Obrador, está ante un tema como el que mencionas, Joaquín, y lo mencionaste de siempre. Un problema casi irresoluble que se debe aprender a cómo contenerlo, a cómo tratarlo en la medida de lo posible, y que querramos o no querramos, los hechos ahí demuestran, por mejores intenciones que hay y por mayor intención de respeto a la ley, la manera en el cómo el que se hace deja muchos déficits. Ahora, la cuestión también con esto es, además, lleva a discrepancias y a descoordinación en el propio gabinete y entre los partidarios de la Cuarta T. Ricardo Monreal opina una cosa, la secretaria de Gobernación opina otra, Marcelo Ebrard menciona otra y Muñoz Ledo remata con el duendecillo de la conciencia de la 4T. Entonces, ahí también contradicciones en opiniones, no solamente, y también en las hechuras y las contrahechuras de las políticas públicas. Voy a unos anuncios y regreso con la mesa, redactada por René Casados y don Pepe Ponce. Juegas conmigo. Yo creo que este lo dirigió, lo produjo Chavín Correa por el requinto. Ese requinto no se ve, pero es que la armonía de la guitarra es fabulosa. A ver, entonces, mira, don Pepe. Mira, yo creo que ¿Qué tema vas a sacar? Hemos estado distraídos y se nos ha olvidado que estamos, hoy es que 22. Sí. Bueno, el próximo día 1, dentro de una semana. Del sábado en 8. Del sábado en 8, inicia el periodo de sesiones, y en el Senado, si no ese día 1, el día 2 o el día 3, se va a presentar la iniciativa de reforma judicial. Okay. Sí, dime. Que ahí está. Que yo insisto que fue fríamente calculado. Todo el mundo dijeron, no, es que hay desacuerdos en el gabinete, hay desacuerdos entre la 4T sobre cuál va a ser la reforma judicial. Pero yo creo que no, yo creo que estaba calculado, porque filtraron una serie de papeles que supuestamente contenía la iniciativa, que son como 300 páginas de iniciativas. Los filtraron y luego llegan allí y como que se echan para atrás, pero ya habían filtrado, y todo el mundo nos quedamos discutiendo, pensando que eso que nos estaban presentando no era solo un retroceso, era volver nuestro sistema una réplica del sistema de justicia penal que retrata el documental de Presunto Culpable. A ver, está informando la Fiscalía General de la República. Dice, el pasado miércoles 15 de enero, el fiscal general de la República expuso ante la Junta de Coordinación Política del Senado y ante los medios nacionales las bases y los elementos fundamentales de un proyecto que habrá de someter a la consideración del H Congreso de la Unión y del Ejecutivo Federal en cuanto inicie el periodo legislativo correspondiente, o sea, el próximo día 1. La transcripción de dicha exposición se encuentra publicada en la página de la propia Fiscalía para cualquier consulta. Al mismo tiempo, dice la Fiscalía, en forma masiva, se distribuyó anónimamente un supuesto proyecto de la Fiscalía al respecto, el cual nunca ha sido suscrito ni presentado por la institución o por su titular. A partir de ese día no ha habido ni un solo comentario en los medios sobre los temas que el fiscal general hizo públicos, pero sí, en cambio, y como resultado de la filtración masiva de lo que no dijo y de lo que no presentó, diversas personas han descalificado temas específicos de ese proyecto anónimo.
Sobre el particular, y para reiterar la postura de la Fiscalía, se informa que una vez que se haya iniciado el periodo legislativo, esta institución autónoma ratificará plenamente lo que ya informó públicamente al respecto y presentará ante el Senado y ante el Ejecutivo sus proyectos, solicitándoles que consideren abrir un debate público, democrático, transparente y participativo, con objeto de que el Senado, el Gobierno o ambos valoren presentar alguna iniciativa que sea útil para resolver la gravísima situación que existe en el país en materia de justicia y seguridad. Debió haber sido así hace una semana. Yo estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que yo ligo con esto que dice de que sí, es que se está hablando de un nuevo paradigma de justicia penal. Y cito a Julio Scherer Ibarra en esa misma reunión en la que estuvo consejero jurídico de la presidencia. Y dice: vivimos un problema de violencia que no hemos podido arreglar y que requiere una nueva forma para la persecución de los delitos. Sí. Ojo. Luego, un nuevo paradigma que nos lleva a consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia que sustituya al actual que ha fracasado. Pues yo los firmo. ¿Sí? Y luego hace una advertencia. Sí. Lo que la gente quiere no es siempre lo que más le conviene, ni siempre lo que ordena la ley. Y estoy citando al consejero jurídico de la presidencia. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, todavía por eso digo, hay que esperar. Mira, Joaquín, a mí me parece bien que la Fiscalía fije una posición y el propio fiscal. Claro, una semana después, y ya corrió, ¿cuál pudo haber sido el impacto de esto? Sea una intentona fallida o no lo sea un anteproyecto o un proyecto ya debidamente estructurado, se vaya a aprobar gran parte de esto o algo de esto a partir de febrero. La cuestión es que lo que hubo y lo que eso comunicó y que aquí dijimos la semana pasada, obedecía en lógica a un proyecto de control y de hegemonía y de dominación por parte del Ejecutivo en sus tomas de decisiones. Ahora, ¿qué se ha venido diciendo? Que esto es producto, sí, se podría aventurar la opinión de la desesperación por lógica que tiene un régimen de no obtener resultados en esos menesteres. Pero también no se pueden descuidar las opiniones que te llevan a que un proyecto de este tipo es francamente regresivo. A ver, pero ¿sí? Lo que está diciendo la Fiscalía es que esas iniciativas son falsas. Exactamente. Y qué bueno que fija su posición, como dije, ¿no? Mira, qué bueno. Primero, tiene razón la Fiscalía en que después de ese miércoles nadie ha hablado de lo que dijo el fiscal y todos de esa borrador de propuesta que no reconoce, ¿no? Sí. Bueno, pero es lógico, porque las voces que se han alzado es para evitar que se les ocurra meter muchas de las cosas que ya están. Está bien que se diga, bien. También en las palabras de Scherer es lo que hablábamos la semana pasada aquí, es de alguna manera una reacción ante una crisis de inseguridad que parece no resolverse. Y que no se ha resuelto. Que no se ha resuelto y que al revés, ¿no? Parece irresoluble, caray. Y ojo, que el sistema que durante años defendieron para que se instaurara, lo defendieron todas las bondades que iba a tener y todo lo malo que tenía el anterior. Bueno, ese sistema es el correcto, pero no lo que dice no para lo que estamos viviendo actual, que es un estado de emergencia, casi con decir pérdida de garantías individuales en tal zona, es un estado de emergencia que dicen no sirve esto que se instauró, pero tarde o temprano se tiene que llegar a esto. Por cierto, hace rato de los migrantes dije, es un tema para la Comisión de Derechos Humanos. Estos temas también son para derechos humanos. Hablando de los derechos humanos, está Rosario Piedra ante la Comisión Permanente, Maru Rojas. Gracias, Maru. A mí me preocupa profundamente cuando alguien llega y me dice, a un cargo y dice, voy a cambiar esto totalmente. Puta, no hay nada, absolutamente nada recuperable. Nada, absolutamente nada. Ese es el punto. Sí. Es la mentalidad de destruir para poder construir. Es que no, Joaquín, no es cierto, porque no construyen. Joaquín, pues exactamente. No construyen. Hay ideologías, hay una ideología que tenía como premisa central mandar lo anterior, decían, entre comillas, al basurero de la historia. Se manejarán de esa manera
de que institucionalmente, con el valor que tiene la creación de institucionalidad y de las fuentes reales de poder organizadas y legitimadas, de no hacer uso de ello cuando ha habido avances y en todo caso, como mencionan ustedes aquí, de mejorar y si quieres transformar y fortalecer y recapitular con los logros que pueda haber habido, o todo tendrá que ser borrón y cuenta nueva y el nacimiento de una nueva era. Yo creo que eso no tiene sentido. En la intervención de Juan Cepeda, conteste una pregunta así. Una. No sabe, Rosario Piedra no sabe el número de periodistas asesinados en 2019. Pues, punto. Para que veas, ¿ves por qué decía yo que fue un informe de cuenta? Y no, de lo único que no puede hablar es de autonomía. Claro. Mira, el presidente, cuando justificó su nombramiento y le hacían esas preguntas, él decía, es que en este gobierno ya no se ordena violar los derechos humanos. Y creo que lo que dijo el presidente es que el gobierno dejó de ser el principal violador de los derechos humanos. Sí. Lo que no es así. Es el único. Porque el único que puede violar los derechos humanos, aunque haya por ahí alguna jurisprudencia de un teórico, no una jurisprudencia, alguna tesis de un teórico, el único que puede violar los derechos humanos es la definición. Es el gobierno. El gobierno, claro. Sí. En cualquiera de sus expresiones. Así es. Y porque entre particulares es delito. Es delito. Claro. Pero en fin, dame una conclusión. No más de temas, Joaquín. Mañana inicia un tema, no sé hasta dónde va a llegar, la famosa marcha de Javier Sicilia por la Paz. Ayer hablé con él aquí. Entonces no sé hasta dónde vaya a llegar. Efectivamente va a llegar, va a buscar que lo reciba el presidente. No lo va a recibir el presidente. No lo va a recibir el gabinete de seguridad. Así es, el domingo en Palacio. ¿No? Pero de todos modos, es una voz. Y es una voz que suena, te voy a decir por qué está sonando. Porque no hay oposición. Claro. Entonces la ausencia de oposición, de repente surge alguien y entonces suena esa voz. Totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias. René, rápidamente. Retomar cómo fijó postura la Fiscalía y el fiscal, y que si yo se lo creo, es falso lo que se comunicó, que ojalá mucho de lo que se critica de eso no esté en lo que se va a legislar, porque si hubiera muchos de esos resquicios, se seguiría atentando, y sobre eso debe haber advertencia y debe haber hasta alarma contra las garantías individuales y contra los derechos de los mexicanos. Gracias. Al contrario, Joaquín. Gracias. Mira, yo voy a terminar con dos frases. Venga. Una, cuando hablamos del nuevo sistema de justicia, yo creo que hay que recordar de dónde venimos. Y al respecto, hay una frase de José Saramago y dice: somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos, y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir. Muy bien. Y en cuanto a ciertas acusaciones para los hipócritas conservadores, voy a citar nada más a Jorge Luis Borges. Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos, porque uno termina pareciéndose a ellos. Gracias, don Pepe. Muy bien. Gracias. Roy, muchas gracias. Roy Campos, René Casado, buenas tardes. Ahí está el champú afuera. ¿La champis? Sí. No. ¿Cómo? No festejo. Ibas a traer el refri. No festejo. No, nosotros sí te festejamos. ¿Por qué nos limitas? Estamos combustible. Oye, estamos apuntados. Gracias, don Pepe. Don Pepe Fonseca, voy a unos anuncios.